Bien, si me permiten, voy a compartir pantalla. Y en esta oportunidad vamos a vamos a mostrarles los resultados que hemos encontrado de nuestra investigación relacionada a los eventos extremos de precipitación. ¿Se escucha? Buenas noches, sí, se escucha claro. Perfecto, entonces continúa. Bien. Permítanme un segundo. Ahí. Listo. Bien. En la parte superior derecha de su pantalla, ustedes pueden observar un bucle generado a partir de imágenes infrarrojo que muestra la trayectoria del huracán ETA durante el periodo comprendido entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre del 2022. En la parte inferior derecha se observan imágenes de lo que generó, cómo se observó luego que tras el paso del huracán en nuestro Caribe nicaragüense. Existe mucha evidencia acerca de la tendencia al incremento de las precipitaciones intensas y que han contribuido al incremento de las inundaciones, convirtiéndose en el segundo peligro más mortífero de todo lo asociado a la meteorología. En la mayoría de los casos, pérdidas humanas por ahogamiento. Centroamérica es uno de las regiones más sensibles al cambio climático. En su pantalla pueden apreciar algunos peligros relacionados a las inundaciones. A menudo aparecen otros peligros una vez que la tormenta ha pasado, entre ellos las enfermedades, los incrementos en el brote de enfermedades como asma, tos, neumonía. También incremento en las enfermedades gastrointestinales, deslizamiento de tierra, interrupción de los servicios de agua y energía, erosión y deposición de sedimentos. Y sumado a esto, los impactos económicos que tiene, en un estudio que realizó en el 2017 el BID, sobre la evaluación de los impactos de los huracanes en la pobreza y los ingresos, aplicando un modelo de huracanes probabilístico calibrado y ajustado para Centroamérica, encontraron una reducción en el crecimiento del PIB entre el 2.6 y el 3.9%. En relación a las sequías, tenemos los incendios forestales, las tormentas de polvo, episodios de calor extremo, inundaciones repentinas, degradación de la calidad del agua y reducción en la cantidad de agua para todos los países. Con respecto a la seguridad alimentaria, esto tiene una afectación en dos vías, ¿no? La primera, reducción en la disponibilidad de alimentos, y la segunda, reducción en los ingresos en las familias por actividades asociadas a los cultivos. Y, por supuesto, también un incremento en las enfermedades gastrointestinales relacionadas al agua y saneamiento. Como justificación de este estudio que desarrollamos, hicimos una revisión acerca de investigaciones que han sido implementadas sobre la caracterización de la precipitación, y la mayoría de los que encontramos estaban a nivel regional. Según Hanna, el entorno climático de Centroamérica ha sido un reto para los modelos de circulación general debido a sus limitaciones para representar la microfísica de las precipitaciones y simular muchas de las influencias sinópticas que definen nuestro clima. Entre ellos, la cresta subtropical del Atlántico Norte, el ENSO, ¿verdad? Y la zona de interconvergencia tropical.
Por otro lado, la caracterización de la frecuencia e intensidad de los eventos extremos de precipitación es fundamental para mejorar la planificación de los recursos hídricos, sobre todo en nuestro país, que tiene una alta dependencia a la agricultura de subsistencia y a las altas vulnerabilidades sociales y económicas. Además, nosotros tenemos poca disponibilidad de series de datos observados confiables de manera continua en el espacio y el tiempo. Por lo tanto, validar datos de precipitación espacializados es clave para nuestra región. Nuestro objetivo es proporcionar evidencia sobre la variabilidad espacial y temporal de 5 índices de eventos extremos de precipitación durante el 2001 y el 2016 y validar los datos de precipitación satelitales del IMERGE y el CHIRPS con respecto a datos del GPCC, como una herramienta de apoyo para mejorar la planificación y la gestión de riesgos de inundaciones y sequías enfocados en agua y saneamiento. Con relación al área de estudio, bueno, Nicaragua está compuesta por una región que tiene costas, planicies y montañas que determinan su clima. Desde un punto de vista general, el estrés hídrico es relativamente bajo. Sin embargo, tenemos una subregión, que es el corredor seco nicaragüense, caracterizada por un clima más seco y una alta vulnerabilidad a eventos de sequía severas, afectando a 27 municipios que representan el 11.5% de la superficie nicaragüense, principalmente en la mitad norte del país. Con respecto a las precipitaciones, las zonas más secas, que corresponden a las regiones norte y central, tienen un promedio de precipitación de 800 milímetros y en la costa del Atlántico puede llegar a precipitar hasta 5.000 milímetros anuales. Bueno, en las regiones del Pacífico Norte y Centro tenemos dos estaciones bien marcadas, ¿verdad? Conocemos nuestro país, que es el invierno y el verano, sobre todo el invierno entre mayo a octubre y de noviembre a abril el verano. Y como un resumen del desarrollo metodológico, la primera fase consistió en la adquisición. La primera fase consistió en adquisición y validación de los conjuntos de datos utilizados. Posteriormente estimamos 5 índices extremos y los campos medios para determinar su distribución espacial, para conocer su distribución espacial. Y posteriormente se estimó la tendencia de cada uno a escala anual mediante la aplicación del test STEM y se analizó mediante la aplicación del test no paramétrico de Mankin. Con relación a los mecanismos que regulan nuestro clima, tenemos el ENSO, tenemos la migración de la zona de convergencia intertropical, la cresta subtropical del Atlántico Norte y la oscilación multidecadal del Atlántico y la oscilación decadal del Pacífico. Sin embargo, desde el punto de vista interanual, el principal modulador del clima nuestro es el ENSO. Con respecto al ciclo anual de las precipitaciones, que tenemos en la parte inferior izquierda, observamos que en la región, bueno, sobre todo en la región del Pacífico, tenemos dos periodos con altas tasas de precipitación. La primera ocurre entre mayo-junio y la segunda ocurre entre septiembre-octubre. En el caso del primer periodo, donde se reportan la mayor tasa de precipitación, esta se debe a la migración de la zona de convergencia intertropical, ¿verdad?, que migra hacia el norte
y la temperatura superficial del mar supera los 29 grados centígrados. Durante el periodo de julio a agosto, la actividad convectiva disminuye debido a la disminución de alrededor de 1 grado centígrado de la temperatura superficial del mar. Y con respecto al segundo pico, que se produce entre septiembre y octubre, se debe al debilitamiento de los vientos alisios y la anomalía de convergencia en niveles bajos, que crea un aumento en la convección profunda. Con relación a los datos, vamos a utilizamos como datos de referencia los datos climatológicos global de precipitación, el GPCC. Estos datos tienen una resolución espacial de 0.5 grados y utiliza más de 96.000 estaciones pluviométricas distribuidas en más de 190 países alrededor del mundo. En la parte superior derecha de su pantalla pueden observar la distribución espacial de las estaciones pluviométricas o las estaciones de datos observados que se utilizan a nivel mundial. Ya este es un visualizador de las estaciones que se utilizan como datos de entrada. En la parte inferior derecha se observa el número de estaciones por mes que son utilizados para corregir los errores que son estimados en el caso de los datos de precipitación satelital. Para ser específicos, el CHIRPS. Que es uno de los dos datos que el objetivo es validar. Uno es el eMERGE y el otro es el CHIRPS. Entonces, esto que tenemos en la parte inferior derecha, pueden observar lo que ha ocurrido, ¿verdad?, con los datos observados, y en el caso de esto es exclusivamente para Nicaragua, ¿verdad? Como hasta antes del 2010 utilizaban alrededor entre 60 y 80 estaciones meteorológicas para la corrección de sesgo, en excepción para cerca de los años 90, ¿no? Y luego, a partir del 2010 a la fecha, la reducción que ha habido, lo que incrementa la incertidumbre en las estimaciones. En el centro observamos un mundo, la Tierra, rodeado por una constelación de satélites. Estos satélites constituyen las observaciones que son utilizadas para generar el primer producto, la primera base de datos, que es el eMERGE. Entonces, el eMERGE utiliza esta constelación de satélites para estimar las precipitaciones. En el caso del eMERGE, las precipitaciones las estima diaria, cada 30 minutos, diaria y mensual. En el caso del CHIRPS, la estima solamente diarias. Ambos productos de precipitación utilizan datos observados para su calibración y para la corrección de sesgo. Con relación a los índices climáticos, hemos utilizado 5 índices de los 27 que fueron propuestos por el equipo de expertos en detección e índices del cambio climático, y el desarrollo metodológico para la estimación se puede encontrar en este enlace, y acá en la parte derecha les coloqué un pantallazo, ¿no?, de cuando uno ingresa, de lo que se puede observar cuando uno ingresa al enlace. Estos índices proporcionan medidas científicamente robustas para caracterizar los extremos tanto en precipitación como en temperatura. En nuestro caso, únicamente utilizamos 5 de los índices solamente para precipitación. Los índices que nosotros utilizamos o que estimamos son el RR, que corresponde a la precipitación total anual,
el R5D, que corresponde a la precipitación máxima mensual en 5 días, el índice simple de intensidad de precipitación, esto desde el punto de vista de la cantidad o intensidad del evento de precipitación. Con respecto a la duración, estimamos dos índices con relación a ciertos umbrales. El primero es el máximo número de días consecutivos sin precipitación, que es el periodo de días secos, y el periodo de días húmedos, que sería el CWT. Máximo, que corresponde al máximo número de días consecutivos con precipitaciones mayor o igual a 1 milímetro. Nuestros resultados. En las columnas pueden observar las bases de datos, ¿verdad? Y en las filas tenemos los índices que fueron estimados. Esto que tenemos en pantalla corresponde a los valores medios de los índices de precipitación extrema para el periodo de evaluación. Con respecto al número de días secos, podemos observar cómo los datos del GPCC, desde el punto de vista espacial, se encuentran en toda la zona del Pacífico, ¿no? Que igual coincide con lo que se ha identificado como parte del corredor seco nicaragüense. Vemos que el CHIRPS también desde el punto de vista espacial coinciden con los resultados, en cambio el IMERGE no tanto, ¿cierto? Con respecto a la intensidad. Con relación a la cantidad, se observa que el Pacífico, durante este periodo, en términos medios, se han observado hasta 120 días continuos sin precipitación. Esto quiere decir que todos los planes de gestión o todos los planes para adaptación al cambio climático deberían, ¿no?, de considerar abastecimiento de agua, no solamente para consumo, sino para la subsistencia, como mínimo un periodo de 120 días. Con respecto a los días húmedos, se observan hasta 80 días continuos con precipitación. En el caso del GPCC establece que corresponde a la zona sur del Atlántico. Con relación a los bases de datos del CHIRPS y del IMERGE, en el caso del CHIRPS indica que también todo lo que es la zona del Atlántico, y el CHIRPS en la parte central, centro-norte del Atlántico. Con relación al índice simple de precipitación, observamos que en promedio se estimaron hasta 30 milímetros por día, y la zona que presenta la mayor tasa de precipitación es en la zona del Atlántico, como se esperaba. Con relación a las precipitaciones totales anuales, observamos que tenemos un rango entre 1.000 y 5.000 milímetros anuales, ¿verdad? Y también la zona que presenta la mayor cantidad de precipitación anual corresponde a la zona del Atlántico y la zona del Pacífico, pues, contrario a lo que ocurre en la zona del Pacífico. Si observamos en los tres coinciden que la zona que reporta menor cantidad de precipitación anual corresponde sobre todo al centro norte de Nicaragua, en el Pacífico. Y con respecto a las intensidades máximas mensuales, promedios en 5 días, se observan hasta 400 milímetros. Con relación a las tendencias, acá tenemos los que están sombreados en rojo, es tendencia positiva. Lo que está en azul es tendencia negativa.
¿Qué significa esto? Bueno, cuando se observa una tendencia positiva, quiere decir que durante este periodo se ha observado un incremento en el índice que se está analizando. En cambio, si tenemos una tendencia negativa, significa que hubo una reducción, que se observó una tendencia hacia la reducción. Por eso en algunos estudios ustedes o en algunos documentos que se leen, siempre dicen la tendencia a o la tendencia hacia incrementar o disminuir. ¿Qué podemos decir? Bueno, con respecto a la precipitación total anual durante todo este periodo, el país ha estado experimentando una tendencia negativa, es decir, que se ha estado experimentando cada vez menor precipitación total anual. Con respecto a los eventos máximos mensuales de 5 días, en un periodo de 5 días, el IMERGE indica y bueno, coincide con el GPCC en que la zona sur del Atlántico muestra una tendencia hacia el incremento y la zona del Atlántico norte una tendencia hacia la disminución. Con respecto al índice simple de precipitación, no se observa una tendencia ni positiva ni negativa, sino valores muy cercanos a cero. Esto quiere decir que tiene un comportamiento estacionario. Y cuando tenemos en un índice un comportamiento estacionario, lo podríamos asociar a la variabilidad climática y no al cambio climático. Algo similar ocurre con los periodos secos y los periodos húmedos, excepto en el caso de los periodos secos en la parte centro-sur de Nicaragua, que nos indica que esa zona ha estado experimentando un incremento también en el periodo de días continuos sin precipitaciones. En el caso de los días húmedos no se presentan tendencias significativas, entonces también se podría concluir que están asociados a la variabilidad. Como conclusiones, según nuestros resultados, la tendencia de los periodos de sequía en las regiones del Pacífico y Atlántico no es significativa, lo que sugiere que es estacionaria y podría ser causada por la variabilidad climática y no por los efectos del cambio climático. Con respecto a la cobertura espacial de la zona con mayor número de días secos, corresponde a la zona del Pacífico, con valores medios anuales de hasta 120 días continuos. En cambio, la región central, centro-sur específicamente, muestra tendencias positivas significativas, lo que sugiere que está siendo afectada por el cambio climático. En relación a los índices asociados a las intensidades, como el RR y el R5D, muestran una tendencia decreciente, lo que indica que la zona de estudio ha estado experimentando un clima cada vez más seco durante el periodo de estudio, principalmente al sur y en la región del Atlántico Norte. Estos resultados son congruentes con otros estudios que indican que el clima se ha vuelto más seco y que podría estar siendo generado por el cambio climático. En cuanto a los resultados encontrados sobre el rendimiento de las estimaciones del CHIRPS y del IMERGE, el primero muestra un mejor ajuste, un mejor rendimiento cuando se trata de eventos de precipitación que no superan ciertos umbrales. Y el IMERGE mejora cuando describe patrones de precipitación intensa. Por lo tanto, se podría concluir que el CHIRPS se comporta mejor en el caso de las precipitaciones intensas y el IMERGE cuando hablamos de eventos de precipitación que podrían causar inundaciones. Recomendaciones y futuras líneas de investigación. Bien, sobre la base de estos resultados, nosotros proponemos las siguientes investigaciones. Uno, mejorar la comprensión de la relación entre, el ENSO y los procesos climáticos que afectan a los diferentes medios de vida y los ecosistemas, desarrollando modelos predictivos a diferentes escalas de tiempo y incorporando estas anomalías climáticas globales como predictoras
y otros como la temperatura superficial del mar en el Atlántico tropical o la evapotranspiración. Por otro lado, también sería interesante desarrollar modelos predictivos más complejos que aborden la linealidad de la respuesta de las variables hidrometeorológicas en las diferentes fuentes de predicción. Y tercero, analizar la proyección de las futuras de estos eventos utilizando los modelos del CMIP6 y los escenarios climáticos regionales, lo que constituiría un extraordinario avance, un gran avance en el estudio del clima regional y las implicaciones regionales del calentamiento global. Teniendo en cuenta que los nuevos modelos climáticos globales han aumentado su resolución de manera significativa y que han incorporado nuevos procesos y mejoras considerables en la simulación de variables climáticas. Por lo tanto, sería muy interesante evaluar su capacidad para simular el clima con estas nuevas condiciones e identificar las ventajas y determinar su dependencia a ciertas condiciones de contorno. Estas son las referencias bibliográficas que utilizamos para, una parte de las referencias que utilizamos para desarrollar nuestra investigación. Esto sería todo. Agradezco mucho la atención y si tienen alguna pregunta, estamos a la hora.